Así que abre tu Biblia, capítulo 11 de Apocalipsis, y vamos a leer. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de ti. Padre, te doy gracias porque tu palabra es verdad, se cumple. Te pido en el nombre de Jesús que tú me utilices solamente como un transmisor de tu palabra. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos toca. Tu palabra es suficiente para entrar y partir, Señor, las coyunturas y hasta el tuétano dice que entra, Señor. Gracias por ello. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces el Apocalipsis lo vemos como un libro simplemente de profecía. Otros, algunos teólogos, lo ven como un libro de simbolismos. Revelación, Apocalipsis, revelación significa profecía, los últimos tiempos. Y Juan fue dado a ver visiones de cómo iba a ser el futuro. Y el Apocalipsis, lo hemos estado viendo, que tiene muchas divisiones. Los primeros capítulos habla de las iglesias. Primero habla de quién está revelando la profecía, que es Jesucristo mismo. En la isla de Patmos a Juan. Juan comienza a ver y le dice: escribe esto a las iglesias. Manda a las iglesias y después le comienza a dar unas profecías de lo que iba a venir al final. Y te acuerdas que estábamos viendo las profecías estas, todos los ayes, por ejemplo el versículo 11 del capítulo 10 que nos quedamos, dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Comienza a profetizar otra vez Juan. Entonces dice, ahí le da una caña de medir. Estamos aquí en el punto justo de la mitad de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que les dije que era el Apocalipsis? Se tiene que leer como si fuera un caleidoscopio, donde ves muchos puntos. Aquí no está pasando rápido. Y muchas veces pensamos que el Apocalipsis hablan mucho de tragedia, queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo para que ocurra el fin. Esta semana en el periódico leí una noticia. Hay un reloj del fin del mundo, ¿sabes? O reloj apocalíptico. Y quiero que lo ponga para que lo vean. Hay que leer los periódicos. El espectador. No, puedes poner ahí. El reloj del Apocalipsis. 29 de enero. 29 de enero del 2021. ¿Sabes qué es este reloj del Apocalipsis? O reloj del fin del mundo. Lo creó Einstein con otros científicos. Y lo crearon. Sí, estamos a 11 segundos, a 100 segundos de las 12 de la noche. ¿Sabes? Es un reloj que los científicos han creado. Ahí está. Ese es el reloj del Apocalipsis. Los científicos atómicos, está en Chicago, la Universidad de Chicago, me parece que es, si recuerdo bien, boletín de científicos atómicos, y lo que dice es que estamos a 100 segundos, lo han adelantado el año pasado, el grupo adelantó el reloj del Apocalipsis hasta marcar 100 segundos para la medianoche. Cuando llegue a la medianoche, el final de la tierra, de nosotros.
Lo dicen los científicos, no lo estoy diciendo yo. Sí, ¿te das cuenta lo que quiere decir? Ya puedes quitarlo si quieres. Y si quieren lo ven en internet, ha salido esta semana. Y no quiere decir que en 100 segundos se va a acabar el mundo, sino que cuando lo crearon, comenzaron a poner unas fechas límites de tiempo. ¿Por qué? Porque estaban viendo que fue después de la bomba atómica. Comenzaba a haber temor en la humanidad, había la Guerra Fría, estaba habiendo países que tenían la bomba de hidrógeno, comenzaba a haber un colapso en las cosas de como habla Greenpeace, ¿no? Un cambio climático, todo comenzaba a pasar, hay más terremotos, hay más guerras, hay más problemas con la humanidad, hay más pestes, hay más infecciones, hay gente que está muriendo, y ellos comenzaron hacen sus cálculos y hicieron este reloj. Einstein fue uno de los que comenzó. Y entonces, lo único que me hizo pensar esta semana es lo mismo que la Biblia nos los ha dicho hace años. Y que muchas veces decimos, no puede pasar. No puede pasar. Y sí pasa. Y esta semana, preparando el mensaje, digo, vamos a continuar con Apocalipsis, porque es interesante. Lo que hemos empezado tenemos que acabar. Y estamos casi en la mitad del libro. Así que iremos poquito a poco, terminemos. Esos 10 segundos pueden ser muchos años. ¿Te das cuenta cómo ellos cuentan igual que la Biblia? La Biblia habla de semanas. ¿Te acuerdas lo que decía Daniel? 7 semanas. O tiempo y medio tiempo. ¿Te acuerdas cuando dice tiempo y medio tiempo? Son 3 años y medio. Ten en cuenta lo que dice la Biblia. Un tiempo es un año. 2 tiempos, otro año. 3 tiempos, otro año. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Dice, vamos a interpretar un poco las visiones del Apocalipsis. Como es una interpretación, podemos muchas veces tener alguna duda, alguna parte que puede ser doble interpretación. Siempre hay que tener cuidado, nunca hay que decir esto es lo que dice, porque la Biblia cuando habla claro, pero cuando habla en visiones se da interpretaciones, y eso tenemos que decirlo siempre, puede ser que sea. Así que vamos a leer otra vez. Estamos en un momento del libro donde hay un descanso entre el capítulo 10 y el 11, hay como un parón, y Juan está escribiendo, y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Medición. Volvemos otra vez en Ezequiel. Nos está hablando de una medición igual, Ezequiel 43. Dice, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Otra vez mediciones. ¿Qué significa cuando Dios habla de mediciones? Muchas veces hay dos interpretaciones. Una es que trae juicio. Trae juicio. Cada vez que Dios mire, trae juicio. Y acá le está diciendo a Juan, levántate y coge una caña de medir. Eran cañas de bambú, como de bambú, no de bambú, como de bambú, que medían entre 3 y 5 metros. Y esas se cortaban y con esas se hacían mediciones. Ahora tú tienes una cinta métrica, y es el metro que tenemos. Y la medición quiere decir que tiene que ser correcta. ¿Por qué? Porque hay una medida en las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos el metro. Y hace unos años existía en París, creo que era,
que había justo la medida del metro, y toda medida tenía que ser exacta esa medida. Estaba en una urna, creo que era de un metal especial, donde no dilataba ni encogía demasiado, y esa medida era la que tenía que ser para todos los metros, porque tú no te compras un metro. ¿Has ido a IKEA? ¿Ya has visto las cintas métricas de papel? ¿Cuánto mide? Un metro. El metro es el metro. Te puede venir 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, pero es el metro. No puede haber un metro más corto, ni un metro más largo. No dice, yo ahora me voy a hacer el metro, a los centímetros los voy a echar un poquito y eso me va a medir. No, la medida es la medida. Y cuando habla aquí que Dios utiliza a Pablo y lo hace intervenir y le dice, levántate y mide, no, le está queriendo decir algo más que simplemente la medición, porque él no pone, fueron tantos centímetros, tantos metros, no, o tantos codos, como se decía, o tantos palmos, no. Lo que quiere decir es, mira cómo están comportándose, la medida a la cual tú vas a ponerlos delante. ¿Cómo se mide a un cristiano? ¿Tú te has dado cuenta de la sociedad? Nuestra sociedad ha perdido un montón de valores. Desde el presidente, sea el presidente que sea, hasta el mínimo, hasta el más bajo de los niños, ya no solamente nosotros, sino los niños, todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuera lo más normal del mundo. El presidente miente, miente. El político miente, miente. Salen a un lado y te dicen una cosa en los mítines para que los votes. Cuando entran a gobernar no cumplen nada de lo que han dicho. La mentira se ha metido en la vida de una forma tan natural, tan rápida, nos ha embargado de tal manera que es lo más común. La mentira, el robo, el engaño, la falsedad, todas esas cosas. Pero tenemos que llevarlo a un metro. Hay que llevarlo hacia algo que nos hable a nosotros y nos diga, esta es la medida que tienes. No lo que te diga la sociedad, sino cuál es tu medida. Y esa medida es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Te saben los 10 mandamientos? ¿Te lo sabes? No matar, no robar, no mentir, no cometerás adulterio. Oh, noticias de última hora. Ahora existe el poliamor. ¿Qué dice la Biblia? No cometerás adulterio. No desearás a la mujer de tu prójimo. Un montón de cosas que se nos están colando como si fuera algo fácil en la vida. O sea, es lo más normal. Si todo el mundo lo hace, toda la sociedad lo hace igual, pues yo también lo puedo hacer igual. Y no es así. Tenemos una vara de medir que se llama palabra de Dios. Lo que dice aquí es lo que, como nosotros tenemos que comportarnos. ¿Te das cuenta de lo que es una medición en la palabra de Dios? Es ponerte contra la regla que se te ha establecido. Por eso es que a Juan le dice, en este momento, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. No solamente mide el templo, sino también el altar, donde se hacían los sacrificios. Parece que es el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Mide el templo. Y también
dice, a los que adoran en Él. En eso nos está diciendo el Señor, mando fui. Voy a mirar cómo está mi pueblo. Acuérdate, la iglesia no está. No está. Ya no está. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? La Biblia nos habla de el templo. Te voy a leer algo. Dice, naos es la palabra original. No se refiere a todo el templo, sino a su parte interior, formada por el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Te acuerdas? El lugar santo y el lugar santísimo. Dice, lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde me he quedado? Es probable que el altar sea el altar de bronce, ubicado fuera del santuario interior, en el atrio, ya que allí es donde los que adoran en el templo se habían reunido. En la parte de fuera se reunían, porque no podían entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Los que adoran en el templo se reunían fuera, donde se hacían los sacrificios y donde se hacía en el altar de bronce. Y de ahí entraba solamente el sacerdote. Los sacerdotes entraban al lugar santo y una sola vez entraba el sumo sacerdote al lugar, una vez al año, al lugar santísimo. Es muy interesante que en la Biblia nos habla de 5 templos. Toda la Biblia. En toda la Biblia nos habla de 5 templos. El primero fue el que Salomón edificó. ¿Te acuerdas? Salomón edificó el primer templo. En una de las prédicas del año pasado, que hablamos del templo, ¿el templo de dónde salió? ¿Alguien recuerda? ¿De dónde salió el templo? ¿Dónde se construyó el templo? ¿Te acuerdas que la compraron la era? Ahí mismo, en esa era que compró David, se edificó el templo Salomón. Vayan a las prédicas de YouTube, porque están ahí. Y desde ahí comienza el mismo lugar que se compró, ahí construyó Salomón el templo. Y tiene mucho que ver ese templo. Entonces, ahí comienza, el primero lo edificó Salomón. Fue destruido. Zorobabel edificó el segundo templo, después del destierro. ¿Te acuerdas? Zorobabel, ya hablamos de Esdras y... ¿quién más era? Nehemías, que van, lees el libro de Esdras, lees el de Nehemías y es el segundo templo. Justo cuando reconstruyen las murallas, cuando van. Y después de eso, en el tiempo, el tercer templo fue destruido y el tercer templo fue construido por Herodes, que quiso hacer una cosa maravillosa. Y fue en los tiempos de Jesucristo. Por eso en el capítulo 24, creo que es de Mateo, o sí. Me estoy acordando aquí. ¿Se va a destruir este templo y lo demás del templo? Sí, en el capítulo 24, cuando Jesús está saliendo del templo y voltea, dice el capítulo 24 de Mateo, y dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el tercer templo. ¿Y qué pasó? La invasión de Tito destruyó todo el templo, como Jesús lo había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy no hay templo, no existe. Ahora, a Juan se le está diciendo aquí, levántate y mire el templo. En este que está hablando, Juan está viviendo un templo en una visión del final
de los tiempos. Y la Biblia nos habla después nos dice que el Señor mismo edificará el quinto templo. Ezequiel 40:48. Y me llevó al pórtico del templo, dice, y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado, 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas y había columnas junto a los postes, una al lado de la otra. ¿Sabes quién construye este templo? Jesús mismo. Cuando Él esté de nuevo. Ageo 2:9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 6. ¿Qué? Zacarías 6. Zacarías 6. 12 al 13. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová, y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Sabes quién va a edificar ese templo? Va a ser Jesucristo mismo, en el milenio. Cuando Él venga, cuando esté de nuevo, su segunda venida, con todos los santos, y estemos al lado de Él. No solamente va a edificar un templo de piedras, no va a haber piedras. Él va a ser el templo. Él mismo es el tabernáculo. Él mismo lo llenará todo y podremos adorarlo. Ese es el quinto templo. Pero aquí Juan está midiendo el cuarto templo. El cuarto templo. Ahora, ¿qué es este templo? Hay muchos que dicen que hay que verlo simbólicamente. En Israel hay una organización que se llama el Instituto del Templo. Tienen todo listo para reedificarlo. Es una de las cosas que se dice, que tienen todas las piedras enumeradas para hacer el templo de nuevo, y volverá a haber sacrificios y estarán ahí, y gozarán los judíos otra vez de su Señor, de su forma de adorar. Puede ser que sí, puede ser que no. Algunos teólogos dicen no, porque cuando se destruyó el tercer templo, esto es solamente simbólico que ve Juan. Solamente simbólico, dicen. ¿Por qué? Porque cuando se destruyó el tercer templo, se acabaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque el cordero había sido inmolado. ¿Te acuerdas, Jesús? El cordero inmolado. Entonces nos están diciendo, puede ser que sea simbólico. Pero hay algo que habla. Dice, pero el patio que está fuera del templo, el versículo 2 de Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? $42 meses. Saquen la cuenta. 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio
de los 7 que va a durar la gran tribulación. 3 años y medio hollarán el templo. Ahora hay una interpretación buena. Como dicen, durante la gran tribulación nos está hablando aquí Juan, el templo va a ser reconstruido. El instituto del templo dice, en Israel ya están preparados. Lo que pasa es que es imposible que se reconstruya ese templo en las condiciones que estamos. Porque donde era el templo que vio Jesús, que salió ahí en Mateo 24, no queda nada, solamente el muro de los lamentos, que es un muro lateral. Y las partes de abajo, que eran los cimientos del templo. Ahí no queda nada, pero hay algo que está encima. La cúpula de la roca, que es una cúpula creada por los musulmanes, construida por los musulmanes. No es una mezquita. La mezquita está al lado de la cúpula. La cúpula es lo que se ve cuando ves Jerusalén y ves esa cúpula dorada. Ahí era el templo. Y ahí la reconstruyeron, han construido la cúpula los musulmanes. Es un lugar de veneración musulmana. No es una mezquita, la mezquita está al lado. Y hay otra mezquita más abajo. Pero justo donde está el templo está construida esa cúpula de la roca. ¿Por qué la veneran? Porque tienen la idea de que ahí Mahoma subió al cielo. Y ellos creen que ahí Abraham fue a sacrificar a Ismael, porque la historia de ellos es que no era Isaac, sino era Ismael el que fue para ser entregado a Dios. La misma historia te la cuentan en el Corán, solamente que es Ismael el que va a ser sacrificado. Todo está sobre el monte Moria, que es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, que es donde se levantó el templo, donde se adoró siempre, el lugar santo. Ahora, políticamente no se puede, porque todas las Naciones Unidas lo ha hecho, la cúpula de la roca es patrimonio de la humanidad. Habría que bombardearla, se armaría una guerra tremenda. Pero recordemos, aquí estamos hablando que está pasando la gran tribulación, y aquí ya nos está hablando de que ha aparecido alguien que está gobernando durante la gran tribulación, y ese es el anticristo, la bestia, el anticristo, todas estas palabras que habla la Biblia. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Va a ser un gobernante mundial, va a unir en paz a toda la humanidad. ¿Y qué va a pasar? Que justo cuando comience la gran tribulación, él va a hacer que el templo sea reconstruido. Va a ser amigo de todos los judíos. Los judíos van a saltar, van a brincar y van a decir, por fin volvemos a hacer nuestros sacrificios y a comenzar a ir a adorar. Pero mira lo que nos va diciendo el Señor. Levántate y mira el templo y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses van a estar pisando el atrio, lo de fuera, hollando la ciudad santa. Y daré, dice el versículo 3, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Antes. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. 3 años y medio.
Lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Los 3 años y medio van a estar profetizando, sus 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Muchos hablan de los 2 testigos. El versículo 4 nos dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías 4:3, 11 y 14. Sí, si lo tienes, léelo. Y con esta Biblia se nos va, porque no tengo. Zacarías 4, versículo 3, versículo 11 y 14. Versículo 11. Versículo 4, 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y ahora el otro, 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten sobre sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En los 2 ungidos que vendrán, y dice que en silicio estarán predicando. Son 2 testigos de lo que es de Jesucristo. La palabra testigo aquí quiere decir mártir. Mártir. Serán los 2 mártires, testigos. Como el martirio. La mayoría de cristianos, de los apóstoles, fueron mártires. La iglesia tuvo mártires. Y ellos vendrán. Dice, todavía tiene algo más. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y perir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora nos está hablando de que va a matar a 2 testigos, 2 personajes, los 2 olivos que están al lado de Dios. Muchos han especulado mucho. Dicen, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Por ejemplo, los judíos, cuando celebran la Pascua, ponen una copa de vino para cuando vuelve Elías y una silla vacía. Porque están esperando, están esperando la vuelta de Elías. ¿Por qué? Porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Otros dicen que estos 2 testigos van a ser Elías y Enoc, porque los 2 no murieron, se fueron con cuerpo. Puede ser. Otros dicen, y lo más probable es que sea Moisés y Elías, porque los 2 estuvieron en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba ahí. Y hay 2 cosas que acá también nos hablan. Dice que ellos profetizarán, y no solamente van a decir profecías, sino que cuando habla la palabra profetizar, ¿te acuerdas lo que era profetizar? Exhortar, anunciar el Evangelio, hablar de parte de Dios, no simplemente decir profecías. Profetizar quiere decir exhortar y hablar la palabra de Dios cuando hay que decir. Ellos estarán hablando, serán testigos. Imagínate Jerusalén y estas 2 personas
La vez pasada les leí el cuento del doctor Zacarías. ¿Te acuerdas? Que él hablaba de dos testigos que estaban hablando y mucha gente. Vino uno, en el cuento decía, tomó un taxi para ir a verlos. ¿Te acuerdas de ese cuento? Si no, en una de las prédicas está. Vete para atrás. Esos dos testigos van a estar en Jerusalén predicando, vestidos de cilicio. El cilicio era una forma de vestirse. David se vistió de cilicio, Job se vistió de cilicio. Era costumbre echarse ceniza y cilicio. ¿Por qué? Porque estabas diciendo, estoy en tristeza, dolido, arrepentido. Era la forma de hacerlo. Y acá están vestidos de cilicio. ¿Por qué? Porque el Señor está mandando juicio y la gente no se convierte. Estarán predicando la palabra de Dios, estarán diciendo y querrán matarlos. ¿Por qué? Porque se ha suspendido en ese momento los sacrificios. Los judíos van a reclamar. ¿Por qué? Porque el anticristo va a entrar a decir, ya no sacrifiquen a Jehová, ahora me van a sacrificar a mí, van a hacer sacrificios a mí, porque yo me creo como Dios. Y los judíos se van a ir, muchos a arrepentir, y por la palabra de estos dos testigos se convertirán muchos a Cristo, porque verán que Él ha sido el que era. Hablaban del Mesías y se les había pasado. Y se convertirán muchos. Para eso es el Apocalipsis, en ese momento, la gran tribulación. Para volver por su pueblo, porque Él tiene mucho pueblo todavía entre los judíos. Y se arrepentirán. Démonos cuenta la gracia que tenemos de haber conocido al Señor. Y están vestidos de cilicio, y la identidad les he dicho, dicen que es Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Elías oró y paró la lluvia. Y acá dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Imagínate, 3 años y medio sin lluvia. Y acuérdate que estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Qué ha pasado antes? Ha habido una hecatombe ecológica. ¿Te acuerdas? Ha caído un meteorito, ha habido una catástrofe ecológica, se ha perdido la mitad de los navíos en el agua, hay falta y escasez de agua, y encima estos testigos, uno de ellos ora y cierra 3 años y medio todo el cielo, no llueve, una sequía total, la gente estará muriendo. Y no solamente eso, sino que el otro es, dice Moisés, porque Moisés utilizó las plagas. ¿Y por qué Moisés? Si Moisés murió. Sí, Moisés murió. Y la Biblia dice que al hombre se le ha dicho que muera una sola vez y después el juicio. Pero hay algo que la Biblia no sabe. Y es que el ángel Miguel y el diablo estaban disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario disputar por el cuerpo de Moisés? ¿Te pones a pensar? ¿Y por qué después salió Moisés y Elías en la transfiguración? ¿Y por qué estos dos testigos van a venir a predicar 3 años y medio? Algo hay con el cuerpo de Moisés. ¿Te das cuenta? Por eso disputaba Miguel por el cuerpo de Moisés. Y ahí es cuando va a venir el momento. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, el que quiera matarlos morirá de la misma manera. Es interesante estos dos testigos, Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ya no es el gobernante, la bestia que sube del abismo, el mismo espíritu de Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Daniel 7:3. ¿Lo tienes por ahí? Versículo 3. Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Daniel ya lo había visto. Y 7:21. Y veía yo que este cuerno, habla de los cuernos, el grande, el pequeño y todo eso. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los vencía. Y acá dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El poder de la bestia. ¿Y por qué? Ten en cuenta algo que dice ahí. Cuando hayan acabado su testimonio. Ellos vienen con una misión. Dar testimonio del Mesías. En hacer entender quién era Jesucristo. Predicar para que se conviertan los judíos. Mucha gente de todo el mundo, pero sobre todo los judíos. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por causa de eso los gentiles, cuando Pablo predicaba, ¿dónde iba? A la sinagoga. Primero los judíos. Cuando iban los apóstoles, primero los judíos, y como no lo recibían, salían a los gentiles. Y no importaba, y de ahí viene la iglesia. De ahí estamos nosotros, porque todos los gentiles seríamos nosotros. Todos los que hemos creído en él. Y ahí es lo que dice, cuando hayan acabado su testimonio. La misión para la que vinieron. Serán muertos. Ahora esto te hace pensar, hermano, te hace pensar a ti y a mí. Muchas veces creemos que la misión que tenemos simplemente vivir aquí en la tierra hasta que Dios nos dé el tiempo que es y ya está. Pero todos tenemos una misión. Todos, cuando cumplimos la misión, el Señor nos llama para ir. Ninguno de los que estamos aquí va a dejar de ir al sepulcro. Ninguno. ¿Te has puesto a pensar qué va a ser el día cuando tengas que enfrentarte con Dios cara a cara? Cuando llegues delante de Él, ¿qué te va a decir? Buen siervo fiel, ¿has cumplido con lo que te mandé? Cuando Pablo se convirtió, él entendió que su misión era llevar el Evangelio. Dejó todo y comenzó a predicar a diestra y a siniestra, a un lado y a otro. Hizo 3 viajes. No le importaba si tenía que trabajar, si tenía que luchar, si tenía que pasar prisión. No le interesaba nada. ¿Por qué? Porque lo había visto a Jesucristo cara a cara. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestro deber, nuestra misión aquí en la tierra. Y no es trabajar. Tu misión no es simplemente trabajar. El trabajo está de por medio. Tu misión no es comer, beber, divertirte, esperar las vacaciones del próximo año. Tu misión no es esa. Tu misión es que hables de quién era Jesús, para que la gente se salve, para que muchos de los que pasan a tu lado, de tus familiares, de la gente que está al lado tuyo, entiendan que Él no vino y se quedó en una cruz colgado. Él resucitó, y es la primicia de muchos que somos nosotros, porque como Él resucitó, en su día nos resucitará. Pero para que resucitemos, tenemos que nacer de nuevo. Y no es volver al vientre de nuestra madre, como dijo Nicodemo, sino nacer espiritualmente, diciéndole, sé tú mi Señor y Salvador.
el que cree en su corazón y lo proclama con su boca, será salvo. Es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra misión es esta: cumplir lo que dice el metro que tenemos, la medida que tenemos. ¿Te das cuenta? Lo que necesitamos nosotros es cumplir nuestro trabajo para lo que estamos hechos. Lo demás está entre medias. Tu trabajo está entre medias. Lo demás que pasa está entre medias. Como estos dos testigos. Ellos cumplieron. Y fueron muertos por la bestia. Tenían tanto poder que echaban hasta fuego por la boca y consumían. Pero la bestia salió y los mató cuando hubieron acabado la misión que tenían. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. A mí, la pastora tiene unas ganas de visitar Jerusalén tremendo. Siempre la Biblia. 3 sitios que quiero ir: Jerusalén, Egipto y Petra. 3 sitios que, si Dios permite, vamos a conocer. Si Él quiere. Pero a mí Jerusalén no me llamó la atención mucho. Porque, digo, voy a ir, y donde era el monte, han hecho un parking. ¿Qué voy a mirar? El parking con los autobuses. El Gólgota. Voy a ir a donde estaba el templo y voy a ver la cúpula dorada. Vale. Lo que voy a encontrar son las puertas esas que van al muro de los lamentos, nada más. Y muchas cosas más, seguro. El monte de los olivos, el huerto, que sabe Dios si será el mismo, pero bueno. Bueno, algo hay, ¿no? Pero vas bien y dices, y otra, si cuando venga Jesucristo yo voy a estar ahí, en la Nueva Jerusalén. O sea que, bueno, son cosas que yo tengo, ¿no? Pero aquí dice que estos cadáveres estaban en la plaza, y acá se llama Sodoma y Egipto. Y es curioso que a Jerusalén lo marque como Sodoma y Egipto. Sodoma fue el sitio de más pecado, que fue destruido por tanto pecado que había. Y en Israel, ¿tú has visto lo que es Tel Aviv? Los carnavales gays que hay y la cantidad de pecado que existe en esa ciudad. Y tú te das cuenta cómo será Jerusalén en esta época de la gran tribulación, donde han reconstruido el templo por el anticristo o por este gobernante mundial. Hayan reconstruido el templo y hayan vuelto a hacer sacrificios y animales sin reconocer el sacrificio que ya deberían haber cesado. Imagínate lo que está pasando ahí. Y de repente cesan esos sacrificios. Y el anticristo dice, no, ahora me van a adorar a mí como yo quiero en ese templo. La gran abominación entrará. Y estos 2 testigos comenzarán a predicar. Y de repente los van a matar. Pero pasa algo. Por eso llama Sodoma y Egipto, porque Egipto era el sitio también donde estaba prisionero el pueblo de Dios. Egipto siempre ha sido la ciudad de pecado, donde al pueblo de Dios lo quisieron hacer que vuelvan sus ojos a la idolatría que tenía Egipto, al pecado que tenía Egipto. Y el Señor los sacó de ahí, como esclavos. La palabra esclavo, el estar prisionero, el estar totalmente cautivado por otra cosa. Eso es lo que está diciendo, el pecado y todo lo que hay. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados.
todo ojo lo va a ver ahí, los 3 cadáveres, imagínate en televisión, los 3 cadáveres puestos en Jerusalén, ahí, perdón, los 2 cadáveres, estoy equivocado, por 3 días y medio. Y dice, sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Cuándo te envías regalos tú? Unos a otros. Puede ser que acá esté diciendo que es tiempo de Navidad. Puede ser. O puede ser que esté diciendo que será tanto el regocijo de la gente porque ya no los está acusando, ya no está diciendo de su maldad. Acuérdate cuando a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Por qué fue? Porque estaban hartos de que esté diciendo, les están haciendo mal, están pecando, arrepentidos. Y estos 2 testigos van a estar diciendo todo eso. Arrepentidos, arrepentidos. Cuando tú ves en la calle a alguien diciendo, arrepiéntete, que viene el Señor, se ríe, se burla. Y en la tribulación, cuando han construido el gran templo y ha pasado todo esto, y esté el pecado por todos lados a sus anchas, y lo malo sea bueno y lo bueno sea malo, ¿cómo se van a sentir con 2 personajes que han estado 3 años y medio dando la lata todos los días en Jerusalén? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se van a regocijar cuando vean que la bestia los ha matado? ¿Sabes por qué? Porque cuando te confrontan con el pecado, no te gusta. Cuando te confrontan con tu pecado, nunca te gusta. El ser humano es así. Somos seres caídos. Seres que podemos ser los más perversos del universo. Si no fuera por la gracia de Dios que nos contiene. ¿Tú no has sentido esa maldad que hay dentro nunca? ¿Nunca has sentido eso que no te reconoces a ti mismo? Dices, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿O cómo puedo pensar hacer eso? ¿O cómo es posible? Todos nosotros podemos ser lo más malo que podamos ser. Si no fuera por la gracia de Dios que nos mantiene, nos contiene en toda la humanidad. Y dice que a ese día se van a alegrar y van a mandar regalos unos a otros. Dice, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No solo se sentían mal, sino que dice la palabra atormentado. Los había atormentado a todos los moradores de la tierra. Pero sucede algo. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Se va a partir en 2 el monte, donde estaba ese templo, donde construirán ese templo. La Biblia dice que se partirá en 2 y un gran abismo habrá, justo en ese momento de los testigos. Y 7,000 hombres morirán. 7,000 de los que estaban luchando contra ellos, aterrorizados. Pero pasa algo ahí, que es interesante. Y los demás, dice el versículo 13, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y dieron gloria al Dios del cielo. Será es la conversión de los judíos que vean que era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Va a ser tremendo, pero eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis.
Mano, date cuenta de lo que hemos leído. Hemos leído el templo. Voy a parar. Hemos leído el templo. Hemos visto lo que es las cañas de medir. Hemos visto lo que va a suceder en el Apocalipsis, lo que nos cuenta Juan, las visiones que él tuvo, que nos las ha dejado registradas para nosotros. Haz una reflexión. ¿Estás midiendo con la misma medida que dice la Biblia que es? ¿Estás midiendo tu vida al grado de lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás midiendo toda tu vida, tu comportamiento, todo lo que haces? No te estoy diciendo que no, que tenemos que ser los más rígidos y legalistas. No estoy diciendo eso. La Biblia nos habla de una santidad y nos dice también que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Es lo que nos dice la Biblia. Cuando un pastor dice soy súper espiritual, hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona te dice no, es que yo estoy tan orgulloso de ser tan humilde, no. Tenemos que confrontarnos con nuestra vara de medir. Confrontarnos y decir, yo soy así, Señor, y esta es mi realidad. Necesito tu ayuda. Porque si tú eres autosuficiente, ¿para qué quieres a Dios? ¿Para qué quieres? ¿Para hacer un ritual? ¿Para ir como los judíos al templo y sacrificar un animal? ¿Necesitas un ritual por hacer muchos ayunos? No. Lo que necesitamos es arrepentimiento en el corazón y decir, Señor, tu palabra es la que dice, yo me porto mal, yo no llego, no doy batalla, no puedo. Esa es la forma de venir. Los dos testigos que vendrán deben ser ejemplo para nuestra vida. Ellos cumplen su misión. No importa cuántos años, cuánto tiempo están ahí arriba, cuánto tiempo, sea Moisés y Elías, sea Elías y Enoc, o sea quien sea, los hombres de Dios, esos dos espíritus, esas dos personas, 3 años y medio predicando vestidos de civil. Pablo que entregó su vida, los discípulos que entregaron su vida. ¿Tú qué haces por cumplir para lo que Dios te ha mandado a la tierra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando a tiempo y a destiempo, como dice la palabra? ¿Nos estamos dando cuenta que estamos 100 segundos de la medianoche? Y no lo dice la Biblia, lo están diciendo los científicos, 100 segundos para la medianoche. Estamos con una pandemia que está matando gente. ¿Se les habrá predicado a esa gente? ¿Sabrán quién es Jesús? ¿Se les habrá dado la oportunidad de arrepentirse antes de partir? Ahora sí que están solos. Y sus cuentas son entre Dios y cada uno de los que paga. ¿Qué otra epidemia va a venir después? Porque los últimos tiempos van a ser peores. Serán como dolores de parto. Irá más, a más y a más. Si estamos pensando que esto se va a acabar, el virus seguro que va a pasar. Todos los virus demoran entre 3 y 5 años en desaparecer. O sea que hagámonos la idea que ya vamos al segundo año entrando. Ha pasado un año nada más. Nos quedan 2 más. 2 más, a ver si ahí comienza a bajar. O nos hemos inmunizado, o Dios sabe. O qué otra pandemia vendrá. Y nos asustamos, pero no te asustes. Tú no partes sin la orden de Dios. Eso es lo importante. Tú no partes de esta vida sin que Dios diga, es tu momento. Has terminado la carrera. Ven conmigo. Esta vida solamente está de paso. Todos vamos a ir al sepulcro. Todos nos van a sacar con los pies por delante. A todos.
Invierte en los tesoros donde ni el orín ni la polilla corrompen. Y ese tesoro solamente está con Dios, con Jesús. Invierte en lo espiritual, invierte en tu vida, invierte en que tú hables con Dios todos los días, que tú leas la palabra de Dios todos los días, que tú arregles cuentas con Dios todos los días, que veas a tus hermanos, que te preocupes unos por otros, que prediques a tiempo y a destiempo. Haz un acto. Interiorízate. Mírate como eres y muéstrate como tú eres ante Dios. Y Él hará lo demás. Porque esos tiempos, la iglesia hemos sido arrebatados antes. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios y que hoy